del gobierno de la UNE, pues ahí se habían dado algunas masacres supuestamente por grupos clandestinos de estructuras paralelas, y como que podemos pensar, aunque no se ha justificado 100%, que había como una lógica para poder llamar a paz y al orden. A Cobán, me recuerdo yo, al Petén, todos nos recordamos de cuando arrancaron piernas y con las piernas de mujeres escribían paredes, eso fue traumático. Así es. Pero el día de hoy es diferente el estado de sitio. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, en primer lugar, el mecanismo es de Arana Osorio. El mecanismo es de militarización. O sea, el estado de sitio permite a las autoridades militarizar los servicios públicos. Pueden destituir al alcalde, pueden destituir al gobernador. Todas esas facultades tienen el ejército. ¿Le pueden robar el celular a las personas? Por supuesto que no. ¿Les pueden meter las manos a las mujeres donde no deben? Por supuesto que no. Pero, o sea, ¿Nos pueden golpear? ¿El ejército nos podría golpear? Claro que no. Pero lo que critico es la norma. Álvaro Colón lo hacía para combatir el narcotráfico, pero es una norma que hay que cambiar. Este gobierno lo está haciendo para combatir la protesta social. Eso también es una diferencia. O sea, usar el estado de sitio para combatir el narcotráfico es muy cuestionante, y tampoco sirve para nada militarizar, porque el estado de sitio lo único que hace es invertir la lógica de quién controla el departamento, el municipio que queda en estado de sitio. Ya no queda bajo control de la autoridad civil. El estado de sitio lo que hace es militarizar. El militar que llegue es el jefe del municipio y puede hacer lo que quiera con el municipio. Esa es la facultad legal que tiene el estado de sitio. Por eso es cuestionable con Álvaro Colón para combatir el narcotráfico, y mucho más cuestionable con Otto Pérez para combatir la protesta social. Eso es un primer marco que es importante establecer. Es decir, estamos en contra de los estados de sitio, estamos mucho más en contra de la legalidad de los estados de sitio actuales. Necesitamos reformar la norma para ir estableciendo nuevos mecanismos para excepcionalidades. Es decir, no decimos que no debe haber excepcionalidades en alguna vez. Sin embargo, esas excepcionalidades tienen que seguirle dando el poder a los civiles. Estamos en un estado democrático, no estamos en tiempos de Arana Osorio, del general Arana Osorio, y de todas las barbaridades que se hicieron en 1975. Pero así nos están gobernando. Así nos están gobernando, y este es el marco legal. Entonces, si así nos gobiernan, Sandino, ¿es legítimo este gobierno o ya perdió legitimidad y es necesario ver un mecanismo apoyándonos en el Congreso? Porque también un poco la última obra maquiavélica en el cual estamos inmersos todos es ultrasatanizar al Congreso para justificar un rompimiento del orden constitucional. Yo no quisiera ser mal pensado, pero el derecho del uso de la libertad de expresión que tengo lo hago valer. Ojalá y no sea por algunos militares y algunos miembros del gabinete del Ejecutivo para tener la excusa perfecta de que el Congreso sí sabemos que es una cochinada y hay muchos serviles, pero se salvan unos pocos. Y tener el derecho legal de deshacer el Congreso, hacerse un autogolpe de Estado y quedarse en el poder. Entonces, invirtamos la cosa. Este gobierno nos está gobernando como en la época de Arana y de los 80. Deja de ser legítimo y deja de defender la soberanía del país contra cualquier invasión extranjera, como lo dice nuestro himno nacional. Es hora de replantearnos todo el país entero, si queremos seguir teniendo a este presidente y al Partido Patriota en el Estado. Y no se llama golpe de Estado, se llama ¿cómo se puede llamar? O debemos de pedirle SOS a Naciones Unidas, que somos parte de su consorcio, y que nos intervenga porque somos una manada de incivilizados, o nos están gobernando una manada de incivilizados no acorde a los convenios que han firmado y que son parte de nuestra nación desde hace muchos años. Y no podemos permitir que la dictadura militar se instaure de la manera que se está haciendo. ¿Qué hacemos? Porque hoy Guate ya tronó y ya no va a aguantar muchísimo más. Y cualquier protesta en el marco de la Constitución, que es completamente válida, se sataniza y después va tu estado de sitio. ¿Qué hacemos?
Bueno, en primer lugar... Le pedimos que se largue, ¿quiénes se deben de largar? Yo creo que, y a eso súmale... O sea, ya mucha paciencia. Súmale a ese ingrediente que planteaste de la falta de legitimidad para quienes gobiernan, los problemas internos que tiene el propio gobierno. ¿Usted cree que tenga problemas internos? Sí, tiene muchos problemas internos. El ejército no está muy contento de ir. Es que el ejército lo y llevar está a mandando. Estupideces. Pues sí, el ejército lo está mandando, en primer lugar, a apagar un fuego encendido por otros y que seguramente. Que haya huevo, ¿va? Y que seguramente las cosas van a ir a peor y entonces, ¿quién va a pagar el plato roto? ¿Verdad? Si va a ser los intereses que están detrás de este gobierno privilegiando la minería, o va a ser el soldado que dispare contra una comunidad y ese sí va a haber que capturarlo. Chiroy, yo visité a Chiroy en la cárcel y lo digo con honestidad y se lo pueden preguntar a él. Lo visité porque fui a visitar a mi amigo Alfonso Portillo, ¿verdad? Que yo sé que es una víctima. Hay malvados y tíos más grandes que no sé qué pasa, que el MP aún no los captura. Pero hay varios hijos de la flauta que se han hueveado parejo. Entonces la pregunta es, yo fui con Chiroy, él es víctima. A él le dieron la orden, Sandino. A él le dieron la orden audiblemente. ¿Cómo lo va a decir si su hermano, que era comandante de material de guerra, por estarlo ayudando a su propio hermano y ser abogado, lo destituyeron y lo pusieron en filas de reserva? ¿Cómo si también están reprimiendo a nuestro ejército? Y le digo nuestro porque el ejército come y se harta de los impuestos que hasta el más mendigo, pobre, paupérrimo paga en este país, hasta el ultramilloneta. Toda la escalada de la pirámide mantiene a todo el Estado y a todos sus burócratas que debiesen de estar gobernando para el bien común. Y le sumo un ingrediente que no Chiroy se puede obviar. No se puede obviar. Chiroy está intimidado. Por eso. No, pero por eso, al final de cuentas, esa forma de actuar... Él en una llamada por teléfono y tienen los datos de la empresa Comcel. Bueno, ¿verdad? Chiroy, ya se investigará. Chiroy, pero aparentemente no se investiga ni madre. Chiroy recibió eso de una llamada telefónica de un escritorio de la zona 1. Chiroy también es víctima. Hoy un alto oficial del ejército, porque yo hablaba hoy en el salón de belleza con la esposa de un alto comandante del ejército, decía que el esposo ayer estaba en una encrucijada, no quería hacer caso. Porque digo, yo no quiero ser la próxima víctima como Chiroy. ¿Cómo? Mándenme una orden firmada, escrita del Estado Mayor. Porque yo necesito, no una pinche llamada de, mira, dale a zampar 3 puntos suspensivos a esos tales por cuales incivilizados. Pero también hay que el ejército y los militares pueden y deben no cumplir órdenes ilegales. Porque después hay delitos de lesa humanidad. Después hay delitos de lesa humanidad que los van a juzgar en la Patagonia, en Canadá, en Chile, en Australia, en Chile. Y por eso quería hablar, porque no podemos sacar de este contexto, este contexto de polarización viene junto al caso de Ríos Montt. O sea, no está ajeno. Se ha ido polarizando el país, se ha ido criminalizando, se ha ido polarizando la sociedad. La alta cúpula del ejército ya retirado está como la chingada. Pues sí. Y pueden estar reaccionando. Sí. La alta cúpula del ejército y el Ministerio de Gobernación está como la chingada porque el Ministerio Público les apresó al hijo de la flauta extranjero chileno que disparó su propia arma en contra de un patojo de 16 años y le estrelló en la cara y dio la orden supuestamente a la empresa de seguridad Volán de que disparara en contra de la población civil. Pues por eso, es lo que estoy diciendo. Está como la chingada. O sea, aquí hay intereses. Hay los que tienen el interés de callar el juicio de Ríos Montt y la estrategia ha sido polarizar ideológicamente, políticamente, y esto va llegando a la realidad de hoy. O sea, también se está polarizando las luchas de hoy como que fueran el crimen de ayer. O sea, vemos con mucha frecuencia estos actores defensores de Ríos Montt diciendo que los campesinos son terroristas iguales que los del conflicto armado y la utilización de un lenguaje ideológico del conflicto. Entonces, por eso digo que no lo desvinculemos. O sea, el análisis tiene que ser, estamos en un contexto
donde los sectores más recalcitrantes y más represores y de intereses económicos están queriendo, y hay que oír al presidente del CACIF, dándole rienda suelta al Ministerio de Gobernación para que repriman. Un momentito, aparentemente una llamada